Un muy cordial saludo a todos los asistentes a nuestro evento SID 2020 de la Corporación Universitaria Americana. Es un orgullo nuevamente poder presentar uno de los trabajos del semillero de bioderecho. El semillero de bioderecho es el semillero más antiguo de toda la institución. Comenzó en el año 2010 y en el momento está integrado por 18 estudiantes del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Americana, sede Medellín. En esta oportunidad vamos a presentar los resultados de un proyecto de investigación titulado La reproducción humana asistida en Colombia, un desafío para el derecho. Están conmigo los estudiantes Nahum Duque y William Prado Ceballos. Ellos, estudiantes de noveno semestre en la institución, elaboraron conmigo este proyecto. ¿De qué se trata? Se trata de la identificación clara y objetiva de que en Colombia no existe legislación para la reproducción humana asistida, y muy especialmente para su ascendente, que se trata de la maternidad subrogada. Los laboratorios de genética de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Antioquia en los últimos 7 años han avanzado ostensiblemente en procedimientos de reproducción humana asistida que antes no se tenía noticia y que hoy compiten con grandes universidades del exterior. Lo cierto es que el derecho en Colombia no ha podido ponerse a la vanguardia de estos asuntos, muy especialmente de la maternidad subrogada. Nuestra investigación la hicimos en los centros de reproducción asistida que existen en clínicas de fertilización en la ciudad de Medellín. A la sazón fueron 5 clínicas de fertilización en las cuales se hacen procedimientos con personas que no han tenido hijos y que muy seguramente después del procedimiento pues pueden tenerlos. Esto desata un problema para el derecho en Colombia y el problema está en el orden de la afiliación, en el orden de los donantes, en el orden de la fecundación humana asistida, tanto in vitro como heteróloga. Muy especialmente el problema se sitúa en que no tenemos legislación y porque no hay normatividad, y entonces el problema se repliega y el problema se pierde en pequeñas distinciones que superan el estado de opinión por el estado de derecho. Por lo tanto, estas situaciones de reproducción humana asistida quedan en el plano del estado de opinión, quedan en el plano de la fluctuación del sentido de solidaridad y del sentido de filantropía. Me explico en ese aspecto. La maternidad subrogada, que consiste en que una mujer que no ha tenido hijos y no puede tenerlos, es fertilizada porque a lo mejor no ha tenido ninguna ovulación o su ovulación es dispersa, como lo dicen los genetistas. Entonces ella, después de ser fertilizada y porque también tiene ya cierta edad, no puede alojar en su útero ese cigoto. Por lo tanto, ese cigoto va a ser fecundado de forma in vitro y al ser fecundado de forma in vitro, implantado en una mujer de alquiler. Ya la situación se torna ya un poco distinta cuando hablamos de mujer de alquiler. Incluso no suena solamente paradójico, sino que suena un poco salido del ordinario, por no decir que inmoral, porque no tendríamos implicaciones de hecho para decir si el acto es moral o inmoral, y no nos corresponde a nosotros esa situación, sino invocar del derecho ayuda, consejo y acompañamiento en esa situación. La investigación, pues, es de orden cualitativo, es de orden procedimental, se logró mediante técnicas de investigación cualitativa, pero también se logró con entrevistas en las clínicas de fertilización de la ciudad de Medellín,
con pequeños idearios de entrevistas semiestructuradas, también con la triangulación de los datos entre personas que habían participado de ese hecho, pero también con médicos tratantes. Es menester también recordar que procedimos también al consentimiento informado según la resolución 8430 de 1993, que en Colombia dispone para el consentimiento informado y para el mantenimiento de esta información y el mantenimiento del anonimato de quienes participaron en ello. Lo cierto es que los resultados que obtuvimos nos llevan a ciertas conclusiones que permean una discusión fundante en derecho. La primera, la afiliación. Una mujer que es contratada, el término ya de plano trae sus grandes dificultades. Para que aloje el cigoto fecundado in vitro y que por durante 9 meses va a estar en esa función y que finalmente, después de que nazca la criatura, la entrega, en tanto que ese fue el acuerdo. Ya la situación de contrato media en carácter fundamental, en tanto que no se puede hacer un contrato, y en Colombia no es un contrato legal cuando media una persona de por medio, en este caso la criatura. Así sea el nasciturus, como lo denomina en la Corte en la sentencia 355 del 2006, sea parte de la madre. En este caso, la que tiene el nasciturus es la mujer, perdonen el término, de alquiler, la que procedió a hacer el acuerdo, la que por ese acuerdo le pagan. Dije que no íbamos a entrar en disposiciones de moralidad, pero sí en disposiciones de derecho. Pero el derecho frente a eso no propone nada, el derecho frente a eso no dispone nada, simplemente ella es la madre, ella es la que tiene el nasciturus, y mientras tenga el nasciturus, ella tiene toda potestad y todo arbitrio sobre él. Aún naciendo, no habrá ningún sentido de cohesión para que entregue la criatura. Y si ya por el acuerdo, y si ya por los dineros que están pactados pero que no pueden ser llevados a contrato, ya ella lo entregaría en orden a una postulación de honorabilidad y a una postulación de hecho y de efecto, pero que corresponde a su voluntad y no corresponde a ninguna norma. Lo cierto es que en Colombia no hay norma para ese asunto. Y no habiendo norma para ese asunto, en Colombia la situación de la maternidad subrogada en su ascendente de la reproducción asistida no tiene ninguna normatividad y por lo tanto no tiene ninguna cohesión de hecho. Esos son los resultados de nuestra investigación. No sin antes haber hecho un recorrido por los proyectos de ley que no han llegado a tener ningún efecto. Hace como 3 años el Centro Democrático presentó un proyecto de ley que pasó en 2 sesiones del Congreso, pero ahí quedó. Incluso ellos se atreven a darle acepciones morales, dicen que eso es un trato de personas, dicen que eso indignifica a la mujer, que eso le pierde carácter a una investigación grande como puede ser la investigación de reproducción asistida y cómo la maternidad pudiera ser legal como lo es en México. La situación en Colombia no es esa, la situación en Colombia es de filiación. La situación en Colombia es en tanto que esa mujer que prestó sus servicios, para no llamar de alquiler, que prestó sus servicios, en ella se abrieron los dispositivos de la maternidad y al abrirse los dispositivos de la maternidad, ella fue un vínculo especial
y fundante para que esa criatura naciese, pero ella no es la madre. Entonces, jurídicamente no hay ninguna norma y hoy en Colombia sigue siendo esto un desafío para el derecho. La genética ha avanzado en estos últimos 7 años como nunca se pensó que estuviera avanzando. Y los laboratorios de genética que existen en algunas universidades del país están a la vanguardia con laboratorios de genética de otras partes del mundo que tienen estos adelantos. Como conclusión, no existe esa legislación en Colombia, por lo tanto es un vacío jurídico bastante serio y ese vacío jurídico es necesario que el Congreso de la República legisle sobre ese asunto. Esta situación no puede quedar en manos del mejor postor, porque son procesos supremamente costosos que solo los paga una persona con mucho dinero. Con mucho gusto compartimos estos resultados modestos de nuestra investigación, de nuestro semillero de bioderecho. Esperamos que muchos estudiantes nuestros, estudiantes de la institución, se animen a estar en nuestros semilleros, en todos los semilleros que tenemos en derecho, muy especialmente en este de bioderecho, que pretende defender jurídicamente la vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los estudiantes Naun Antonio Duque y William Prado Ceballos por haber participado de este proyecto. A todos ustedes, muchas gracias por su atención.